Ahora le damos paso a nuestro expositor, José Antonio Coloma, Nantaquit, para que nos pueda exponer esta temática muy interesante y pueda pues dar la segunda parte de su ponencia. Buenas noches, Anantacrit, José Coloma, un abrazo de corazón. Buenas noches con todos. Buenas noches, Goura. Muchas gracias por estar acá, a todos. Y muchas gracias, Goura, por tu servicio. Muchas gracias por esta oportunidad que nos das a todos, semana tras semana, para poder expresar lo que nosotros sentimos y sabemos y también para poder escuchar. Así que estoy muy agradecido a todos los que participamos. Supongo que estamos también muy agradecidos contigo. Por supuesto, no solamente las gracias son individuales, sino también agradecemos a Dios, ¿no? Agradezco a la familia, a los amigos, en fin, a todos. Y no es una casualidad que estemos aquí esta noche, ¿no? Como nada es casualidad en este mundo, ¿no? En nuestra vida. Todo tiene un propósito, todo tiene una causa, todo está conectado, ¿no? Así como nosotros, cada quien es un reflejo, ¿no? de la conciencia que uno tiene, ¿no? Nosotros tenemos esta oportunidad de estas reuniones para poder elevar nuestra conciencia, ¿no? De eso se trata, ¿no? Todos los que estamos acá presentes estamos de una forma u otra en esa frecuencia, ¿no? De que estamos no en un plano denso, no en un plano material, sino más bien estamos en esa frecuencia de que estamos queriendo saber más, ¿no? Queriendo saber principalmente de nosotros, ¿no? Y acerca de lo que nos rodea, saber acerca de Dios, de este universo, en fin, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Así que no es casualidad que nosotros estemos participando de todas estas reuniones, ¿no? No cualquiera se interesa por este tipo de temas, ¿no? Somos en realidad personas privilegiadas, ¿no? Para poder hablar acerca de esto. Entonces, lo que voy a hablar esta noche, como la vez pasada también dije, ¿no? Es mi perspectiva, ¿no? Acerca de determinado tema. Es decir, nosotros somos miles de millones de seres en este mundo, y no solamente en este mundo, ¿no? Sino en todo el universo. Y como tales, cada uno tiene su propia forma de ver las cosas, ¿no? Tiene su propia manera de ver la vida. ¿Y por qué? Porque cada quien tenemos nuestras vivencias, nuestras experiencias, todo lo que hemos adquirido desde que hemos nacido en este mundo. Nosotros lo vamos adquiriendo como información, y eso hace que nosotros formemos una perspectiva de las cosas, ¿no? Cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Debido a sus propias experiencias, es decir, cada uno tiene su propia forma de ver las cosas. No puede haber dos personas que piensen lo mismo, porque nadie ha vivido lo que vive el otro. Entonces, de acuerdo a lo que uno vive, a lo que uno aprende, a las creencias, a las tradiciones, a las experiencias vividas, uno tiene ya formado un tipo de visión, ¿no? Acerca de las cosas. Así que la mía es una más.
¿no? Así que no es necesario que uno lo tenga que aceptar o no. No, esto es solamente para quien le resuene, ¿no? A quien no le resuena, bueno, lo deja y simplemente ya está, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Como digo, cada quien es un mundo y por eso todos somos únicos, ¿no? Dentro de este universo. Y de acuerdo a cómo nosotros vibramos, es decir, a cómo nosotros, a cómo está nuestro nivel de conciencia, nosotros emanamos una vibración, ¿no es cierto? Esa vibración es un reflejo, ¿no? Esa vibración se refleja. ¿Se refleja en quién? Se refleja en los demás, ¿no? Así como todos los demás, de acuerdo a su nivel de conciencia, ellos emiten una vibración, ¿no? Que se refleja en el otro, ¿no? Es que somos como espejos, ¿no? Cada quien refleja lo que tiene en su conciencia, ¿no? Entonces se refleja en quién, en los demás, ¿no? Y de acuerdo al nivel de conciencia, ¿no? Podemos nosotros vibrar en un plano denso o podemos vibrar en un plano divino donde, por supuesto, el efecto de esa vibración, de esa frecuencia va a ser una frecuencia de amor, va a ser una frecuencia de paz, ¿no? Una frecuencia donde nosotros tenemos una conciencia más desarrollada, ¿no? Podemos tener una visión más amplia del mundo, de nuestra vida, del universo. Entonces, yo podría sugerir, ¿no?, que nosotros hagamos algo que yo escuché hace un tiempo, es suspender voluntariamente nuestra incredulidad. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, cuando nosotros nos disponemos a leer una novela o a ver una película, ¿no?, más propiamente, nosotros, ¿qué hacemos, no?, para poder disfrutar de la película, ¿no?, de lo que estamos viendo? Nosotros suspendemos voluntariamente nuestra incredulidad. Entonces vemos lo que está pasando en la película como si fuera cierto, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Para poder disfrutar. Si no, no podríamos disfrutarlo. Entonces, podrían tomarse lo que yo hablo como eso, ¿no? Ponerle ese tipo de atención. Y también no es mi intención interferir o ofender alguna creencia que es muy querida para alguien en su corazón. No es esa mi intención. Así que no tomen nada de forma personal, ¿no? Si a uno le sirve, le sirve. Si a uno no le sirve. Eso es todo. Entonces, vamos a continuar con el tema que lo hemos titulado ¿Cómo hacer amiga nuestra mente?, ¿no? Que en realidad podemos también cambiar el título, ¿no? Podemos decir que cómo podemos conectarnos con nuestra mente superior, o cómo podemos conectarnos con la superalma, ¿no?, como se dice en el Bhagavad Gita, o como a mí más me gusta llamarle, cómo tener una mente saludable. Sí, de eso se trata, ¿no? Cómo tener una mente saludable. Como hemos visto en la reunión anterior, la importancia de tener nuestra mente controlada para poder saber quiénes somos, para poder entender a Krishna. Hemos visto ya la semana pasada, ¿no?, que cómo es que
tenemos que estar vigilantes, ¿no?, de lo que nosotros pensamos para poder convertirnos en eso que pensamos. Nosotros estuvimos viendo cómo este mundo material de ilusión hace que nosotros creemos un ego, o un ego falso, como dice el Bhagavad Gita, y ese ego, ese ego falso está viviendo con el cuerpo. Es decir, nosotros cuando tenemos un cuerpo material, cuando estamos en este mundo denso material, creamos este ego falso, y por lo tanto este ego falso es lo que prevalece en nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es quitarnos todas esas ideas que nuestro ego falso ha creado para poder entrar. Tenemos que quitarnos todas esas creencias que ha creado nuestro ego falso para poder permitir ser nosotros mismos. Es decir, aflorar nuestro yo verdadero. No nuestro ego falso, sino nuestro ego verdadero. Entonces, el ego falso, a nosotros querer ser nosotros mismos, el ego falso, debido a que nosotros estamos en esta densidad de la materia, ¿no?, en esta energía ilusoria que es Maya, nosotros no tenemos mucha oportunidad, ¿no?, de poder liberarnos de esta forma, de esta mentalidad, ¿no?, esta mentalidad creada por el ego falso. Entonces tenemos que estar muy conscientes, ¿no?, tenemos que estar muy atentos. Es por eso que ese es nuestro trabajo diario, no solamente diario, es nuestro trabajo cada momento, ¿no?, vigilar nuestra mente. Es decir, vigilar nuestra mente entendiendo nuestras emociones. De esa forma podemos entender lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? Es decir, las emociones son muy fuertes, nos llevan de aquí para allá. Entonces hay que entender que las emociones son producto de lo que estamos pensando. Albert Einstein decía que si uno puede elegir, ¿no?, dice, o uno elige vivir en un mundo hostil, o uno elige vivir en un mundo amigable. Es cuestión de elección, ¿no? O sea, uno elige. No es que a uno le digan, ¿no?, qué cosa tiene que hacer, sino uno tiene que elegir. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo es que uno elige? Según cómo uno piensa. Entonces, como vimos la vez pasada, ¿no?, nuestra mente material, nuestra mente del ego falso, está centrada en la separación, ¿no? Nosotros pensamos que estamos separados de todo, inclusive separados de nosotros mismos, y finalmente pensamos que estamos separados de Dios, ¿no? Ese es el problema. Y que, bueno, ya hemos visto en la vez pasada que cuando nosotros tenemos esa idea, esa creencia de que estamos separados de todo, entonces comenzamos a juzgar y comenzamos a ver a los demás como si no tuvieran nada que hacer con nosotros. Pero que lo que produce también esa separación es algo que nos afecta el temor, ¿no?, al pensar que estamos separados, ¿no?, al pensar que no existe Dios, ¿no?, que Dios está fuera de nosotros, que Dios ¿no?, está lejos de nosotros, ¿no? Entonces sentimos temor en este mundo. Entonces este temor es constante. Es un temor constante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tememos? Lo que tememos es que nos pasen cosas que no queremos que nos pasen. Por ejemplo, tenemos temor a fallar,
Ese es también producto, ese es producto de esa creencia, ¿no? De que tenemos que lograr algo, es decir, algo material, ¿no? Tenemos que alcanzar algo, cosas materiales, ¿no? Esa es la regla en este mundo, ¿no? Quien tiene más cosas, es decir, la gente piensa que es lo que tiene, ¿no? O sea, yo soy lo que tengo, ¿no? Miren cuántas cosas tengo, no tengo esta casa, tengo este auto, tengo este televisor, tengo tantas cosas, ¿no? Mientras más tengo, eso soy. ¿No? Soy todas las cosas que tengo. ¿No? Pero, ¿qué pasa cuando perdemos las cosas que tenemos, ¿no? Algo pasa, ¿no? Se incendia la casa, o perdemos nuestro trabajo, o viene el gobierno y nos quita, ¿no? Viene el banco, nos quita la casa. Es decir, ¿qué pasa? ¿No? Ya no somos. O pensamos también que nosotros somos lo que sabemos, ¿no? Lo que sabemos, es decir, lo que nuestra profesión, ¿no? Lo que sabemos para ganar dinero. ¿No? Pensamos que mientras más sabemos, eso somos, ¿no? La gente dice, ah, sí, yo soy doctor, ¿no? O yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy carpintero, yo soy, ¿no? Es decir, yo soy tal cosa, cuando en realidad es solamente lo que sabemos hacer, pero eso no es lo que somos. ¿No? Entonces, si no podemos hacer lo que sabemos hacer, entonces no somos. Tampoco, ¿no? O la gente está muy preocupada en su reputación. No tiene temor, ¿no? A perder su reputación, ¿no? Lo que los demás piensan de uno es muy importante para alguien, para el ego falso, ¿no? Estar pendiente de lo que piensan los demás, ¿no? Del juicio de los demás. Como ya hemos visto anteriormente, el juicio es irreal, ¿no? El juicio es solamente una perspectiva de cada uno, no es la realidad, es una perspectiva, es la forma nosotros como estaba mencionando hace un rato, ¿no? Es la forma que tenemos de ver las cosas. Y eso es de acuerdo a lo que nosotros pensamos, ¿no? A lo que tenemos en nuestra mente. Entonces, estamos constantemente en ese temor, ¿no? Entonces, todas nuestras decisiones, ¿no? Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que hacemos, ¿no? Todas nuestras decisiones de nuestra vida vienen o están producidas desde el temor. Cuando deberían estar producidas o generadas nuestras decisiones, ¿desde qué? Desde el amor, ¿no? Que es diferente al temor, ¿no? Es decir, cuando hay ausencia de amor, lo que hay es el temor. No es el odio, es el temor, ¿no? Y el temor es producido por esa creencia de que estamos separados de Dios. Entonces, generalmente nuestra vida está... ¿Qué es el temor, no? El temor es de esta forma, ¿no? Uno teme a perder algo, ¿no? A perder lo que tiene, a perder lo que sabe, a perder su reputación, en fin. Eso es un temor muy grande, ¿no? Y por otro lado está el temor a no poder alcanzar algo, no poder lograr nuestras metas, ¿no? Un temor, ¿no? De no poder conseguir dinero, ¿no? Temor a estar enfermos, ¿no? Y finalmente el temor a morir, ¿no? El temor a la muerte. Es decir, estamos constantemente pendientes del temor, ¿no? Y todas nuestras decisiones están basadas en el temor. Entonces, en que vivimos preocupados. La gente vive preocupada, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la preocupación? Es decir, la preocupación es inútil, ¿no? Si hay algún problema y podemos resolverlo, ¿no? Entonces no hay de qué preocuparse.
Pero si tenemos un problema y no podemos resolverlo, entonces tampoco tenemos que preocuparnos, ¿no? Es decir, la preocupación es algo inútil, ¿no? Como menciona Buda, ¿no? Que la preocupación es como una silla mecedora, ¿no? Es decir, nos hace hacer algo, pero no nos lleva a ningún sitio. Uno está meciendo, pero solamente eso. Así que si nosotros podemos liberarnos de ese concepto de que estamos separados de Dios y que estamos separados de todo y de todos, entonces eso es un concepto basado en el temor, no en el amor. Bueno, ¿y cómo es esto del temor, no? Ahora, en estos momentos, quiero aprovechar para, no sé, un poco hablar acerca de de la actualidad, ¿no? De lo que está pasando hoy en día. ¿No? Hoy en día el mundo está viviendo mucho temor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Será cierto? ¿Será cierto que debemos temer? ¿Es conveniente sentir temor? No, no es conveniente sentir temor. ¿Por qué? Porque eso no nos, como estamos viendo, no nos lleva a nada positivo, nada coherente, ¿no? El temor es algo que no se enferma. La gente se enferma por el temor. Es decir, ahorita el mundo está temiendo a un virus, ¿no? Pero ¿qué tanto sabemos de los virus? Solamente ahorita sabemos acerca del virus o de este virus por medio de la televisión. Y como sabemos, la televisión es un medio que se maneja por intereses, ¿no? Es decir, la televisión solamente nos dice cosas, verdades que ellos pueden manejar, no son todo, debido a intereses. Entonces, ¿cuál es el interés en esto de motivar el temor? No es algo saludable. Entonces, hay que... es decir, el temor hace eso, ¿no? Que nosotros reaccionemos de una forma que nos limita y no podemos pensar, no nos deja pensar, ¿no? Es decir, estamos controlados por el temor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar, ¿no? Si es cierto o no esto que el virus o sea, que esto es tan peligroso realmente, ¿no? Hay que observar esto. Nosotros estamos viviendo en este mundo, que es una ilusión, es un mundo de creencias. Y todo lo que nosotros experimentamos desde que nosotros nacemos hasta formarnos como adultos, lo vivimos de esta forma, ¿no? En que nosotros estamos pendientes solamente de lo que existe en este mundo, ¿no? Y hacemos caso a lo que nos dicen, ¿no? Hacemos caso a que tenemos que trabajar, a que tenemos que estudiar, a que tenemos que cumplir determinado rol en esta sociedad. Pero ¿cómo sabemos que los que dirigen esta sociedad quieren lo mejor para nosotros? ¿Cómo sabemos eso? Hay que observar.
en este caso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que este virus es tan peligroso que nos ha mandado todos a guardarnos, ¿no? A estar como en prisión. Interesado en la salud de la gente. Pero si nosotros vamos a la misma página de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué encontramos ahí? Es cuestión de observar, es cuestión simplemente de curiosear un poco, ¿no? Si es verdad esto o no. Porque esto del temor no es normal. Es decir, a mí nadie me va a obligar a sentir temor. Nadie puede obligarnos a sentir temor. Eso no es sano. No es sano. Por donde se le vea, no es sano. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a la página de esta Organización Mundial de la Salud? Y vemos cuál es la causa principal de muertes en el mundo. Y la causa principal de muertes en el mundo es el cigarrillo. Más de 7 millones de personas mueren cada año debido al cigarrillo. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si mueren tantos millones de personas al año, muchísimo más de lo que ha matado este virus hasta ahora, ¿no? Que ya va a ser un año casi. Son 10 meses. ¿Vamos a ser 10 meses? No, perdón, son 7 meses. Bueno, más de la mitad del año. Entonces, ¿cuál es la dificultad que tiene la Organización Mundial de la Salud de evitar estas muertes debido al cigarrillo? ¿Cuál es la dificultad? Es decir, si es capaz de hacer tanto, ¿no? Para protegernos de este virus, ¿no? Que ha colapsado todo un sistema. Todo el sistema mundial está colapsando. Nosotros, si ustedes no están enterados, están viendo lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa. Es un desastre. Entonces, ¿cuál es la dificultad, ¿no? Para evitar las muertes por el consumo de cigarrillo? Claro, uno va a decir, claro, hay intereses, ¿no? Sí, por supuesto hay intereses. Entonces, ¿cuál es el interés en el virus? ¿Cuál es? Igual, ¿no? En la misma página, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. Otra de las causas de millones de muertes, más de 3 millones de muertes al año, es el alcohol. Entonces, qué difícil es, ¿no? Evitar que la gente consuma cigarrillo, consuma alcohol. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Es imposible. Pero es posible hacer todo eso por un virus, ¿no? Que el virus, es decir, la única forma de combatir el virus es teniendo buena salud. Es tan obvio, ¿no? Nosotros vivimos rodeados de virus todo el tiempo. Pero no estamos alarmándonos, ¿no? De tal manera que tenemos que vivir, ¿no? con la boca tapada o qué sé yo, ¿no? Todas esas medidas, ¿no? Estar encerrados en la casa o no poder abrazarnos entre nosotros, ¿no? Estar separados, es decir, creando más separación, ¿no? Más y más separación, creando más y más temor. Bueno, y el temor es lo que mata. El temor es lo que enferma. El temor es lo que baja las defensas completamente, nos deja desarmados completamente. Nos afecta a nuestra salud. Y eso yo lo sé muy bien. Porque en mi
propia vida, en mi propia experiencia, he sentido la manera como afecta el temor. Cuando yo tenía 11 años, mi cuerpo sufrió un cambio. Mi cuerpo dejó de funcionar normalmente. Y por más que iba a los médicos, no encontraba ninguna solución. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nadie sabía lo que tenía, ¿no? Todos los médicos que he visitado a lo largo de casi 50 años, sí, casi 50 años, me decían que tenía algo, una cosa, una enfermedad, que no era. Me daban medicinas y más medicinas, ¿no? Y nunca me hacían nada, nunca me hacían ningún efecto. Esto es lo que pasaba con mi cuerpo, ¿no? Que yo recién me enteré. Es decir, todo el mundo me daba un diagnóstico que no era. Entonces, durante mi vida, siempre he vivido así en esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que me pasaba? Y no fue hasta hace unos 5 o 6 años que descubrí, ¿no?, cuál era el diagnóstico que yo tenía, ¿no? El diagnóstico era es un nervio que hay en la pelvis, que se llama el nervio pudendo, y que afecta a la gente, o sea, a las personas que tienen esta afectación, nos afecta de diferente forma. Y los síntomas varían tanto y son tan graves que a uno lo dejan imposibilitado de hacer nada. Entonces, a mí, ¿qué causaba en mí? ¿No? Cuando yo tenía 11 años, mi cuerpo empezó a fallar y ya no podía orinar. Sí, no podía orinar. Imagínense, ¿no? Ya tan niño. Y por más que, ¿no?, mis padres me llevaban a los médicos y me hacían un montón de terapias, y no solamente acá en Perú, sino en diferentes países, ¿no?, que he podido visitar, siempre aprovechaba la oportunidad de visitar a algún médico, ¿no?, de seguir una terapia, ¿no?, en Estados Unidos, en Ecuador, en la India, en fin. Nada. Entonces, imagínense, vivir así para mí fue un infierno. Me limitaba mucho. Me limitaba, es decir, si quería estudiar, no podía estudiar. Para mí el colegio fue horrible, ¿no? Imagínense, ¿no? Para mí era muy difícil, ¿no? Solamente podía hacer, o sea, poder orinar cuando yo estaba en mi casa y tenía que concentrarme mucho. Es decir, mi cuerpo no respondía, ¿no? Tenía que concentrarme mucho, tenía que hacer mucho esfuerzo. Es decir, era un infierno. Y así viví durante casi 50 años de mi vida, de una u otra forma. Nunca me di por vencido, no siempre conservé la esperanza de encontrar algún día una solución. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿No? Cada año, ¿no?, iba empeorando. Entonces, hace como 5 o 6 años, yo ya me sentía muy mal, ¿no?, con dolores muy fuertes, ¿no? Es decir, era un malestar total, no podía mover, no podía levantarme de la cama, no podía hacer nada, no podía trabajar, no podía hacer absolutamente nada. Y los médicos tampoco podían hacer nada por mí, es decir, no había nada que me pueda ayudar. Estaba completamente desamparado y no sabía qué hacer. Pero para ese entonces yo ya sabía el diagnóstico, esto de la afectación del nervio pudendo. Dicho sea de paso, ¿no?, esta condición es una condición que recién viene siendo estudiada desde el año 85.
y para las personas que están afectadas y que en realidad es muy difícil hablar de esto, es muy difícil que a uno lo entienda. Entonces esto quizás le pueda servir también, ¿no? Porque yo, en mi afán por encontrar una solución, debido a que no encontraba una solución materialmente, ¿no? Con la medicina. Entonces empecé a la búsqueda de una solución de tipo espiritual, ¿no? de tipo álmico, de un tipo energético, ¿no? Y acudí a muchas personas que trabajan en este plano, inclusive también, ¿no? Por eso que empecé la práctica, ¿no? Hace muchos años del Bhakti Yoga, en fin, o yoga, hice varias prácticas, hice varias terapias, hice muchas cosas. Entonces, llegó un momento en que yo ya estaba al borde de la desesperación total. Entonces yo empecé a buscar, como ya dije, y poco a poco fui encontrando guías de cómo ir descubriendo lo que había dentro de mí, ¿no? Porque empecé a entender que si uno no encuentra una cura para algo, ¿no? Entonces uno, por más cosas externas que uno trate, ¿no? Para mejorar, y no lo hace, entonces la cura viene por dentro, ¿no? Así que yo empecé a hacer siguiendo unas guías, empecé a practicar el tratar de conocerme a mí, ¿no? De saber quién soy, de qué hago acá, ¿no? De qué es este cuerpo, ¿no? Cuál es la relación con mi cuerpo, ¿no? Empecé a hacer meditaciones y empecé a practicar cómo ser un ser divino, gracias a guías que obtuve, ¿no? En este camino. Entonces, llegó un momento en que estaba en tal oscuridad, no sabía qué hacer, estaba meditando, estaba pidiendo una respuesta, estaba orando. Y en esa oscuridad, estaba buscando una luz, y esa luz apareció en la forma de uno de los versos que escribió el señor Chaitanya en su Sri Shastaka. En mi mente apareció ese verso, ¿no? Que dice: no conozco a nadie más que a Krishna como mi Señor, y Él lo seguirá haciendo, así me maltrate con su abrazo o me destroce el corazón al no estar presente ante mí. Él es libre de hacer lo que quiera conmigo, pues Él es mi Señor adorable sin ninguna condición. Ese verso se presentó en mi mente. Entonces, yo en ese momento lo que hice fue tomar una decisión. Y en ese momento decidí ya no tener temor. Sinceramente, o sea, conscientemente dije, ya no quiero más temor, ¿no? Abrí mis brazos, dije, ya no quiero más temor. Y cuando dije eso, sentí como si me estuviera expandiendo. Como si me estuviera expandiendo, sí, claramente. Y vi todo más claro. Empecé a ver todo más claramente. Y mi rostro, ¿no? Que estaba todo aconcojado,
se dibujó una sonrisa. Entonces pude entender, es decir, me sentí con tanta paz dentro mío, que después de eso sucedieron diferentes eventos, llamémosles milagrosos, que me llevaron a la sanación, me llevaron a la curación. Fue algo que cambió mi vida por completo. Cambió mi vida por completo. Es decir, por adoptar una forma diferente de ver las cosas. Pude también cambiar mi conciencia. Y eso me ayudó a entender que el temor era lo que me tenía enfermo. Entonces yo sé lo que es el temor. El temor a uno lo enferma. Entonces, ¿qué cosa tan maquiavélica? ¿Qué cosa tan morbosa? Esto de los que nos dirigen, esta sociedad de infligirnos temor. Es a propósito. Es a propósito. Como dije antes, nadie nos puede hacer sentir temor. Nadie nos puede meter miedo. Si nosotros entendemos quiénes somos, entonces no tenemos miedo. Porque si entendemos quiénes somos, entendemos también de dónde venimos. ¿Qué es lo que hacemos acá? Entendemos de dónde es nuestra fuente. Es decir, entendemos de dónde venimos. Es decir, el temor es solamente el hecho de que no sabemos quiénes somos. Es decir, debido a que nuestra mentalidad está tan condicionada, ¿no? Nuestra mente está enferma, ¿no? Debido a esta creencia de la separación. Nuestra mente se enferma. O sea, nuestra mente no es sana. Para que nuestra mente sea sana, tenemos que saber quiénes somos y actuar como tal. Entonces, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Es confiar. ¿Confiar en quién? Confiar en nosotros. ¿Qué es confiar? O sea, si confiamos en nosotros, confiamos en la fuente que nos creó. Nos confiamos en Dios. Es decir, tenemos que cambiar esa forma de pensar, ¿no? Albert Einstein otra vez dice, ¿no?, que si nosotros queremos solucionar un problema, no podemos solucionarlo, es decir, no podemos solucionarlo con la misma mentalidad que lo creó. Es decir, si nosotros seguimos viendo las cosas de una manera, si nosotros vemos las cosas de una manera, y eso que nosotros, de la forma que nosotros vemos las cosas, nos enferma, o nos hacen actuar de la forma que no somos, entonces tenemos que cambiar la forma de pensar. El doctor Dyer dice también, ¿no?, escuché que decía que si uno cambia la manera que uno ve las cosas, esas mismas cosas que uno ve cambian. Y no es un juego de palabras, ¿no? Es algo cierto. Es algo real. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Nosotros
sufrimos debido a que nos resistimos a cambiar. Es decir, el temor es ese impedimento que no nos deja ver quiénes somos. Es decir, tenemos tantos temores, ¿no? Tenemos temores a lo que la gente piensa de nosotros, ¿no? Estamos siempre buscando aprobación, ¿no? Estamos siempre buscando reconocimiento. Y claro, no es que a uno no le guste la aprobación o no le guste el reconocimiento, sino que lo que pasa es que uno no tiene que necesitar de ellos. No puede gustarle, pero si uno está pendiente, ¿no? Dependiendo de la aprobación, ¿no? De los demás, entonces uno no sabe qué es lo que está haciendo. Uno viene a este mundo no para dejarse llevar por las cosas que nos dicen, ¿no? Por cosas que nos dicen otros que tampoco saben quiénes son. Es como guiar, es que un ciego quiere guiar a otro ciego. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Generalmente existen los que engañan y los que son engañados. Así que en ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos una buena salud mental? Claro, una cosa es no tener temor. Y en el Bhagavad Gita, en este capítulo 12, que se titula El servicio devocional. Entonces ahí Krishna mismo está describiendo a la persona que tiene su mente como debe ser, saludable. Hace una descripción a lo largo de todo este capítulo. Es decir, da detalles de las características de una persona que es mentalmente sano, que tiene su mente adiestrada. Por ejemplo, en este capítulo, en el texto 18, 19, dice: aquel que es igual con amigos y enemigos, es decir, que es ecuánime, que mantiene la ecuanimidad en medio del honor y el deshonor, el calor y el frío, la felicidad y la aflicción, la fama y la infamia, que siempre está libre de relaciones contaminantes, que siempre es callado y se satisface con cualquier cosa, a quien no le preocupa ninguna residencia, que está fijo en el plano de conocimiento y que está dedicado al servicio devocional, esa clase de persona es muy querida para mí. O también en los versos siguientes dicen: aquellos que siguen este imperecedero sendero, el servicio, bueno, ese es el último verso. Hay otros versos más: aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada, y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado, y que está dedicado al servicio devocional con determinación, con la mente e inteligencia fijas en mí. Esa clase de devoto mío es muy querido para mí. Es decir, en todo el capítulo se describe a la persona que tiene su mente controlada, que tiene su mente adiestrada. Es decir, aquí se dice mucho que alguien que tiene su mente adiestrada, su mente sana, no se preocupa
es decir, no se preocupa de la aflicción ante las cosas que suceden. Es decir, las cosas que nosotros enfrentamos, que son difíciles de enfrentar, son solamente, es decir, nosotros creamos la aflicción en nuestra mente. Es decir, el problema es el 10%, ¿no? O sea, la circunstancia es el 10%, ¿no?, de lo que nos afecta. Todo el resto, el 90%, es lo que nosotros pensamos acerca de la circunstancia. Eso es lo que pasa. Todo está en nuestra mente, ¿no? Si nosotros estamos pensando, ¿no?, si nosotros creemos que somos este cuerpo, ¿no?, en vez de pensar de que nosotros somos seres divinos teniendo una experiencia corporal. Entonces, tenemos que aprender a situarnos como lo que hacemos y actuar como tal. Es decir, el temor es algo que tenemos que soltar, ¿no? Y tenemos que ir soltando ideas, soltando creencias, soltando apegos. Es decir, si nosotros sabemos quiénes somos, entonces no vamos a hacer caso a los que no saben quiénes son, nos digan. Si alguien que no sabe quién es, ¿cómo va a poder decirnos, ¿no?, lo que tenemos que hacer? Eso es algo, eso no tiene ninguna lógica. Nosotros tenemos que aprender a saber quiénes somos mediante lo que pasa es que nosotros siempre, cuando queremos actuar como somos, tenemos que ser instrumentos, ¿no?, de lo que somos, es decir, de esa paz. Nosotros somos un canal de lo que es Krishna, ¿no?, de lo que es Dios. Dios es amor, ¿no? Por lo tanto, nosotros también somos esa esencia, somos amor. Entonces, si nosotros sabemos quiénes somos, vamos a actuar frente a los demás de una forma en que quizás no nos entiendan. Y nosotros no hacemos caso de lo que otras personas puedan pensar. Si, por ejemplo, alguien nos insulta, ¿no? Nosotros estamos caminando por la calle y alguien nos dice, oye, alguien grita, oye, estúpido, ¿no? Entonces, si uno piensa, no sabía que alguien me conocía por acá, y volteas y reaccionas, ¿no? Entonces uno está haciendo más caso, uno le está dando más importancia a lo que la otra persona piensa, a lo que la otra persona dice. Es decir, uno está dándole más importancia a la opinión de otros. Pero uno, a pesar de que alguien nos insulte, nos ofenda, uno debe entender que es su propia percepción, ¿no? Y por más que nos diga algo, nuestra reacción debe ser siempre amorosa. Eso es lo que nos define como alguien que tiene una salud mental, ¿no?, apropiada, una salud mental buena, ¿no?
Pero a pesar de que nos insulten, ¿no? A pesar de que nos digan cosas que nos hagan reaccionar, nosotros no lo hacemos, no reaccionamos, no hacemos caso. Y más bien nosotros lo que hacemos es entender, comprender. Es decir, ser siempre nosotros mismos, dar lo que somos, dar amor. El doctor Abraham Maslow, él cuando describe a una persona autorrealizada, una de las tantas características que él dice acerca de la persona autorrealizada es que la persona autorrealizada es independiente de la buena opinión de los demás.